Tras la pérdida del ejército profesional peruano y la escasez de recursos, el dictador Nicolás de Piérola se esforzó por organizar la defensa de la capital peruana, Lima, ante una inminente ofensiva chilena. A pesar de los serios problemas económicos y la falta de preparación militar, Piérola implementó un plan de movilización masiva, convocando a todos los hombres de entre 18 y 60 años para formar un ejército de reserva. Este ejército consistía en conscriptos de diversas clases sociales, organizados por oficio y dirigidos por oficiales improvisados, muchos de ellos sin experiencia militar. La población limeña respondió con entusiasmo a la llamada a la defensa, y tanto mujeres como hombres contribuyeron al esfuerzo bélico, ya sea en el campo de batalla o apoyando con suministros y producción. Sin embargo, la falta de formación y recursos adecuados debilitaba la efectividad de las fuerzas peruanas. La situación se complicó por las decisiones tácticas de Piérola, quien a pesar de su dinamismo, confiaba excesivamente en su propia visión sobre la estrategia militar y desatendió las recomendaciones de expertos como el coronel Andrés Avelino Cáceres, quien sugería que la ofensiva chilena llegaría desde el sur y no desde el norte como Piérola creía. Mientras tanto, el gobierno chileno también estaba tomando decisiones estratégicas. Las diferencias dentro del gobierno chileno sobre la forma de llevar la guerra llevaron a un enfoque más pragmático, destacándose la expedición de merodeo liderada por el capitán Patricio Lynch. Esta operación tuvo como objetivo devastar los puertos y las infraestructuras del norte del Perú, con el fin de debilitar la economía peruana y presionar al gobierno de Piérola. La expedición resultó en la destrucción de propiedades peruanas, la que aumentó el sufrimiento de la población y fortaleció la determinación de defender Lima. La Conferencia de Arica, celebrada entre el 22 y el 27 de octubre de 1880 a bordo del USS Lackawanna, fue un intento de mediación con la participación de representantes de Chile, Perú y Bolivia, y la facilitación de Estados Unidos. El objetivo era llegar a un acuerdo de paz, ya que Estados Unidos temía que la prolongación de la guerra pudiera atraer la intervención europea en la región, contraria a su doctrina Monroe. Chile, que había logrado importantes victorias en la guerra, buscaba consolidar su control sobre los territorios de Antofagasta y Tarapacá, obtener compensaciones económicas y la desmilitarización de Arica. En contraste, Bolivia y Perú, después de sufrir derrotas militares, buscaban evitar la cesión de territorios y preferían un arbitraje estadounidense. Sin embargo, las negociaciones fracasaron debido a las demandas incompatibles de las partes y las falsas expectativas generadas por la mediación estadounidense, que había sugerido que los Estados Unidos impedirían una cesión territorial, lo que no ocurrió. El gobierno chileno, tras resolver el asalto a la capital peruana, se preparaba para enfrentar el obstáculo más difícil de la guerra, la campaña hacia Lima. Pese a las bajas sufridas, Chile logró reconstituir y fortalecer su ejército mediante la movilización de batallones cívicos y la reorganización del ejército expedicionario bajo el mando del general Baquedano. Este proceso incluyó la estandarización del equipamiento y la reorganización de divisiones con un mayor número de tropas, artillería y caballería. El plan de operaciones para la invasión de Lima implicaba un desembarco en dos fases, comenzando con la ocupación de Pisco y expandiéndose a la región cercana. El ejército chileno, organizado en divisiones y apoyado por un fuerte contingente de transportes y logística, avanzó hacia el Valle del Urín. Mientras tanto, en Lima, Piérola reorganizó el ejército peruano para defender la capital, estableciendo dos líneas de defensa, aunque con limitaciones en cuanto a profundidad y coordinación. El 25 y 27 de diciembre llegan sucesivamente, después de 8 días de marcha, las dos mitades de la brigada chilena de Lynch. Este trayecto de 180 kilómetros se hizo encontrando muy poca resistencia peruana, que consistió principalmente en ataques de montoneras locales. El bando peruano envió al coronel Pedro José Sevilla y los cazadores del Rímac, con 200 jinetes de caballería y armados con carabinas, a vigilar el avance de los chilenos, enfrentándolos en Yerbabuena y luego en Bujama. El mando chileno envió la brigada del coronel Orocimbo Barbosa a enfrentar a las tropas peruanas, librándose el combate del Manzano el 27 de diciembre de 1880, donde Sevilla es tomado prisionero, junto al cuerpo de caballería cazadores del Rímac. Este regimiento había sido armado y uniformado con material capturado los carabineros de Yungay, los mismos que iban en el transporte Rímac, capturado por la corbeta Unión y el Huáscar en 1879.
Los chilenos realizaron confiscaciones de dinero y ganado a los ricos propietarios del Valle de Cañete, incendiando y saqueando los poblados de San Antonio y Mala. 1000 chinos, denominados culíes, que habían venido a ponerse a disposición de los regimientos chilenos, esperando de este modo verse libres de los compromisos con sus dueños, ayudaron a las tropas chilenas como cargadores. En la Rinconada de Ate se encontraba desde el 4 de enero de 1881 el coronel Mariano Vargas con una fuerza de 340 soldados, compuesta por los hacendados y pobladores de la zona, armados con fusiles miní y piezas de artillería. Vargas dispuso su artillería en el Cerro Vázquez. El 9 de enero de 1881, la división chilena de Barbosa llegó a Pampa Grande. Después de una marcha por la quebrada de Manchay, desde Pachacamac, la división de Barbosa se enfrentó con los hombres de Vargas en el combate de la Rinconada de Ate, logrando la retirada de Vargas hasta el Cerro Vázquez, donde la artillería peruana entra en acción, pero sin ocasionar pérdidas de consideración a la división chilena, que después de inspeccionar la zona se retira a Pampa Grande con un importante logro: la captura del mayordomo de la hacienda Melgarejo, quien proporcionó información a los chilenos de las defensas peruanas y el estado de desorganización en las que se encontraban. Tras estos hechos y enfrentamientos, y con las fuerzas chilenas avanzando hacia Lima, las batallas más importantes para el control definitivo de la capital peruana estaban a punto de comenzar. Dos grandes líneas defensivas protegían la capital, al mando del mismo Nicolás de Piérola, y como jefe de Estado Mayor, al general Pedro Silva Gil. La línea de San Juan y Chorrillos se ubicaba desde los cerros que comienza a la orilla del mar con el Morro Solar, que cierran el paso al norte por el lado este con su conexión al Cerro Cascajal. Los flancos son arenosos y de difícil acceso. Asimismo se habían armado defensas con orientación al norte, pues Piérola pensaba era el lugar por donde los chilenos vendrían, como la del Cerro San Cristóbal. En la línea de San Juan y Chorrillos se ubicó la batería Mártir Olaya, marca Vilca y provisional, al mando del coronel Arnaldo Banizo. Estos fuertes de artillería que apuntaban al mar comprendían de piezas principalmente navales, una de ellas de gran calibre. Estos fuertes contaban solo con los usuarios de las piezas, mas no con efectivos de tropa. Estos últimos ocupaban las líneas extendidas. La línea defensiva se dividió en 4 cuerpos, comandados por Miguel Iglesias, Andrés Avelino Cáceres y Justo Pastor Dávila. Contaban con el apoyo de la artillería de campaña, cañones de diversos calibres, 2 sistemas de estos fabricados en Lima, así como de ametralladoras de sistemas Gatling, Claxton y Nordenfeld. Finalmente, un último cuerpo al mando de Belisario Suárez era la reserva ubicada tras las líneas en San Juan. Este era el ejército de línea, compuesto por voluntarios principalmente de la sierra, otros traídos a la fuerza y veteranos de la campaña del sur, que fueron regresados por los chilenos en julio de 1880. Muchos de ellos eran quechua hablantes y tenían fuertes diferencias con oficiales y miembros de tropa, un ejército dividido por cuestiones sociales como culturales. Estos hombres llegaron a ser armados principalmente con fusiles Peabody y otros con Chassepot, Remington, y quienes se enlistaban a última hora eran armados con anticuados fusiles de avancarga mini. Por el lado chileno se habían establecido 3 divisiones con el objetivo de atacar simultáneamente las defensas peruanas. La primera división de Lynch se batiría con las fuerzas de Iglesias. La segunda de Emilio Sotomayor atacaría las posiciones de Cáceres. La reserva al mando del coronel Martínez estaría tras las tropas de Lynch y Sotomayor, mientras la división de Pedro Lagos atacaría las posiciones de Dávila, el flanco izquierdo peruano. Su ejército contaba con fusiles Comblain y Gras, calibrados para usar el mismo tipo de munición o intercambiarlas. Su artillería eran las ametralladoras Gatling y los modernos cañones Krupp, así como los Armstrong de campaña. Este ejército tenía una mayor convicción y se mantenía unido sin diferencias entre tropa u oficiales. Las pocas discrepancias respecto al plan de ataque no entorpecieron las posteriores acciones. Todas las divisiones estaban al mando del general Manuel Baquedano y como jefe de Estado Mayor al general Marco II Maturana Molina. La artillería se separó de las divisiones para dar apoyo al avance de estas. Los chilenos partieron el 12 de enero de Lurín a sus posiciones designadas. A las 3 de la mañana del día 13 los chilenos llegaron a sus emplazamientos, a excepción de Sotomayor, cuya división se desorientó por la espesa neblina. El campo de batalla aún se hallaba bajo esta.
Ambas fuerzas son alertadas y comienzan a prepararse. A las 4:30 de la mañana rompen los fuegos. Aún sin la presencia de Sotomayor, la división Lynch avanza de acuerdo al plan y entran en combate con las fuerzas de Iglesias. El enfrentamiento es sucesivo y se extenderá a la línea de Cáceres durante esta fase de la batalla. Los chilenos avanzan sobre Villa y son recibidos con nutrido fuego de fusilería y artillería. Los chilenos son respaldados con fuego de cañones y prosiguen el asalto. Las defensas de Villa son superadas y regresan a la línea defensiva en Santa Teresa. En el avance sobre el Cerro Zigzag, el mayor fuego nutrido de fusilería, artillería y ametralladoras logró detener el avance chileno. Baquedano envía la reserva al mando de Martínez para reforzar este flanco, de modo que puedan retomar la ofensiva. Desde el inicio, el coronel Panizo al mando de la artillería recorría los fuertes notando que quedó inutilizado un cañón Clay y una ametralladora, que a pesar de los esfuerzos por repararlos, fueron inútiles. La división de Sotomayor entró tarde al combate. Atacan la posición entre San Juan y Pamplona, en dirección al cerro Viva el Perú. Despliega 3 cuerpos en guerrilla, mientras el coronel Barbosa ataca el flanco izquierdo. Los batallones Ayacucho 83, Manco Cápac y Libertad responden fieramente al ataque. La tercera división al mando del Lago se enfrentaron a la línea defensiva de los cerros de Pamplona. Es en este flanco donde los defensores sufrieron un percance durante su acción. Antes de la batalla, se les había dicho a la tropa que podían compartir un tipo de munición con 2 sistemas de fusiles diferentes, tal como lo hicieron los chilenos con los suyos. Pero esto no se probó, y al momento de entrar en combate sus fusiles no disparaban. Fue así como varios efectivos se retiraron sin combatir. Este flanco fue el que menos resistió. Mientras tanto en San Juan, atacantes y defensores se encontraron en un feroz cuerpo a cuerpo. El Esmeralda, Chillán y Buín estaban logrando romper la línea defensiva, y aun con la llegada de refuerzos peruanos, la defensa no pudo resistir. El general Silva Gil envía al Huánuco a reforzar la defensa. El Pau Carpata llegó en apoyo, recibido por un violento fuego de fusilería, que acabó por desbandarse. Asimismo, el batallón Canta fue enviado a apoyar al Ayacucho y Libertad, pero estos ya se estaban retirando. La línea se ve más debilitada hasta finalmente ceder. En el centro, las fuerzas de Canevaro y Cáceres fueron atacadas también por el flanco izquierdo. La posición fue imposible de sostener, por lo que se retiran de la línea. El estandarte del 2º Batallón del Atacama, conducido por el subteniente Juan Carlos Scuti, fue el primero en ser colocado en las líneas peruanas, seguido de un estandarte del Talca y otro del 1º del Atacama. Ocupada la primera línea defensiva, se dejó todo el material bélico utilizado, siendo que las piezas de artillería que se encontraban en primera línea fueron tomadas en su totalidad. Entretanto, la caballería chilena entra en acción. Carabineros de Yungay al mando del teniente coronel Manuel Bulnes Pinto, apoyados por los granaderos de Tomás Llávard, son desplegados para perseguir a los peruanos en retirada. Durante el retroceso, el oficial chileno Tomás Llávard es impactado por un tiro que lo deja herido de gravedad. El caballo se desemboca y Llávard cuelga de este, golpeado fuertemente contra el suelo al ser arrastrado. La cobertura de la retirada fue comisionada a la 5ª Brigada, donde también participaron los morochucos, un cuerpo de caballería formado con el batallón Ayacucho. Habrían sido bien recibidos a su arribo a la capital. Eran quechohablantes e iban armados con armas blancas como lanzas, sables y algunos fusiles mini. Durante esta acción, los morochocos sufrieron fuertes bajas. El coronel Iglesias reunió a varios batallones que sumaban 2.500 soldados en dirección a Marcavilca. Parte de la 2ª Brigada de la 1ª División chilena avanzaron a esta misma posición. El coronel Panizo observó desde el morro solar el repliegue de las fuerzas de Iglesias y apoyó su retirada con la batería provisional. Esta consiguió detener a los chilenos en el Cerro Calavera. Una parte de la tropa del Chacabuco fue muerta o herida, lo mismo con el cuarto de línea. Diego Doble Almeida, comandante del Atacama, trajo municiones para apoyar a Lynch, de modo que pudiera reiniciar su ofensiva. Cuando las fuerzas peruanas al mando de Iglesias alcanzan el Morro Solar, Nicolás de Piérola se retira a Miraflores. En el Morro se erizó una última resistencia, apoyados por la artillería de Panizo. Gracias a esta, Iglesias realizó un contraataque.
salieron de los parapetos haciendo retroceder a los atacantes y recuperan las posiciones que habían dejado en Santa Teresa. Pero este éxito fue momentáneo, pues no podían mantener esas posiciones al verse completamente rodeados. El Atacama fue reducido a la mitad y el Talca llegó tarde a la ofensiva del regimiento Chacabuco. El capitán de origen alemán, von Moltke, muere al negarse a abandonar su posición. Lo hallaron con el rostro desfigurado, sin nariz, sin orejas y con su cruz de hierro clavada en el pecho. Una parte de la tropa del regimiento Chacabuco fue muerta o herida. A las 7 de la mañana, buques de la Armada chilena disparan contra las posiciones peruanas del Morro Solar y libran un combate de 1 hora con los cañones que miraban al mar. Las defensas costeras del Mártir Olaya intercambiaron tiros sin daños registrados. De estas piezas, uno de los Parrots de 60 disparaba en ocasiones a la Armada y en otras al ejército chileno. La defensa peruana provocó la retirada de las fuerzas chilenas en 3 ocasiones. Más piezas de artillería quedaban inutilizadas. El último de los cañones Clay, la ametralladora Claxton que operaba el mayor Hurtado y Asa, pasando a manejar el obús de 12. Los hombres de Panizo luchaban a pecho descubierto, con escasos fusiles Remington, mientras la defensa de Iglesias poco a poco iba cediendo ante las cargas y continuos ataques. Los cañones Parrot y el obús de 12 disparaban metralla por la proximidad. La batería provisional había sido batida a sangre y fuego. La artillería chilena había tomado buenas posiciones en San Juan y Villa, las cuales batían a la defensa con fuertes descargas. La defensa de Iglesias fue acorralada y tanto tropas como oficiales fueron tomados prisioneros. Lo mismo ocurrió con Panizo, quien habría ordenado también la destrucción de las baterías. Las fuerzas que consiguieron replegarse llegaron a Chorrillos. Otra parte conseguiría llegar hasta la línea de Miraflores. Paralelo a la última resistencia en el Morro Solar, los chilenos que se dirigían a Chorrillos se toparon con una no tan vieja arma, las minas. Enterados, rápidamente se dispusieron a marcarlas para evitar que otros cayeran, pudiendo así alcanzar la villa de Chorrillos. En esta fase de la batalla, entrarían a lo que se llama como combate de localidad. Parapetados en las viviendas, disparaban desde los balcones y ventanas. Por un instante, el ataque del coronel Recabarren con el Cepita parecía poner en retirada a los atacantes, pero más fuerzas se unieron al asedio. La artillería chilena apoyaba bombardeando las posiciones peruanas, donde cada vivienda era un fortín. Los atacantes les prendieron fuego para sacar a los peruanos de estas y dispararles. En este punto se dio un extremo y brutal encuentro cuerpo a cuerpo sin cuartel. El incendio se extendió. Cayeron los últimos defensores y Chorrillos fue finalmente ocupado por los chilenos. Era el fin de esta brutal y sangrienta batalla, no sin un severo desenlace al término de esta. El ejército chileno se entregó al saqueo, robaron licor y se embriagaron. Luchaban a muerte entre ellos por bienes materiales. Ni la oficialidad pudo contenerlos, sino que uno de estos terminó muerto por los propios chilenos. Los civiles, tanto locales como extranjeros, fueron víctimas de los ultrajes. Solo la intervención de la caballería pondría algo de orden. El resto de las fuerzas peruanas que lograron escapar se replegaron a Miraflores. Allí, la reserva peruana se enfrascó en detener a los sobrevivientes. Una fuerte tensión se desató entre reservistas y el ejército de línea, que llegaron a la confrontación para evitar que remanentes del ejército entren armados a Lima. Cáceres ideó un plan para acabar con los chilenos que saquearon Chorrillos, pero este fue rechazado por Pirola, alegando que la mayor parte del ejército chileno se abstuvo del saqueo y estaba preparado a combatir. Muchos de los sobrevivientes terminaron gravemente heridos, entre ellos los hijos del coronel Bolognesi, que servían en el arma de artillería. El menor, Augusto, fue herido varias veces con heridas de bala, mientras que Enrique fue herido por disparos y por la explosión de un cañón. El hermano mayor, Federico, sería el único en sobrevivir a la guerra. El cañón que explotó se debió a la mala calidad con la que fue construido. Se dice que los cañones White eran peligrosos para los usuarios, pues se llegó a utilizar cubiertos de mesa durante la fundición. Las estimaciones de las bajas varían según los partes militares, en las que algunas no figuran las muertes de los heridos después de la batalla. En ambos bandos cayeron varios oficiales. Alejandro Iglesias, hijo del coronel Miguel Iglesias, murió en esta batalla.
partes del ejército de línea lograrían integrarse a los reductos de Miraflores, la última línea de defensa de la capital. Las fuerzas de línea que se replegaron de Chorrillos a Miraflores se unieron a esta línea defensiva. Muchos otros se dispersaron. El 14 de enero se generaría un armisticio. El ministro de Guerra Francisco Vergara y el general Manuel Baquedano enviaron al secretario privado Isidoro Errázuriz, junto al coronel Miguel Iglesias, que se encontraba prisionero, para proponer la negociación de paz al dictador Pierola. Pero este aceptó únicamente a Iglesias. Momentos después, Vergara enviaría un comisionado especial para hacerle saber que la condición previa era para desarticular la línea de Miraflores y entregarle el Callao, petición negada por el dictador. En la noche del 14 al 15, el cuerpo diplomático en Lima, apoyado por los jefes de los buques neutrales, consiguió se pactara una suspensión de hostilidades entre los dos beligerantes, la cual tenía como límite las 12 de la noche del día 15. Dicho armisticio sirvió a las fuerzas chilenas para reponerse y reordenarse. Asimismo, la organización se dio en la línea de Miraflores. Esta defensa se extendía desde las inmediaciones del mar en el poniente hasta Monterrico Grande, por el noreste, compuesta por 10 reductos, trazados sobre toda su extensión en 12 kilómetros y con intervalos de 800 a 1000 metros. Estos reductos eran obras defensivas de tierra y piedra. Fueron construidas a medias debido a la premura del tiempo. Solo 5 de estas podían considerarse como tales. Unos con sacos terreros y otros solo de tierra apisonados, los cuales se montaron algunas piezas de artillería. Los reductos estaban ocupados por el ejército de reserva. Sus batallones llevaban numeración par. Cada batallón tenía de 250 a 300 efectivos, compuestos por unidades cívicas al mando del coronel Juan Martín Echenique. Los dos cuerpos que conformaban este ejército estaban al mando del coronel Correa y Santiago, y el segundo por el coronel Orbegoso. Si bien las fuerzas de línea contaban con veteranos del sur y recién curtidos de Chorrillos, la reserva era un cuerpo cívico muy entusiasta, pero con escaso entrenamiento y preparación. Los reductos del 8 al 10 se ubicaban entre la Hacienda Vázquez y la zona de Ate. Esos conformaban 11 batallones y no llegarían a participar en la batalla. Los batallones de línea ocupaban los espacios entre los reductos y se conformaban en 3 divisiones. La primera, ubicados entre los reductos 1 y 3, al mando del coronel Andrés Avelino Cáceres, entre el 3 y el 5 al mando del coronel Belisario Suárez, y entre el reducto 5 al 8 al mando del coronel Justo Pastor Dávila. Las fuerzas de línea tenían el refuerzo de los batallones Chalacos, guarnición de Marina y Guardia Chalaca, al mando de Juan Manuel Fanning, dentro de la división de Cáceres. La artillería en los reductos constaba de 15 cañones y 8 ametralladoras. 3 de las piezas estaban ubicadas tras los reductos 1 y 2, un Dahlgren de 175 libras y tras el reducto 6, 2 Dahlgren de 100 libras. La batería Ugarte, bajo la comandancia de José Díez, era la defensa costera. Estaba compuesto por 2 Parrot de 100 libras y 2 Rothman de 125. Los demás eran cañones de campaña distribuidos de a 2 por cada reducto. Según el parte del general Silva Gil, se consiguieron recuperar 5 de Chorrillos. Esta era la suma aproximada de las fuerzas peruanas, según diversas fuentes, incluidas aquellas que no llegarían a participar en la batalla. Los chilenos mantuvieron su organización en 4 divisiones, dividiéndose las primeras 3 en 2 brigadas. La tercera división de Pedro Lagos debía acampar más cerca de las líneas peruanas, puesto que había sufrido menos bajas en San Juan. La primera división de Lynch y la segunda división de Sotomayor, formadas por unidades ya veteranas, acamparon en los alrededores de Chorrillos y San Juan respectivamente. La artillería chilena constaba de las baterías de tierra, 77 cañones Krupp y Armstrong, 10 ametralladoras y la artillería de las naves chilenas, Blanco Encalada, Huáscar, O'Higgins y Pilco Mayo. Este es el número total aproximado de fuerzas, sumados las cantidades de las fuerzas en los campamentos. Todas las fuerzas, incluidas las más cercanas a la línea peruana, no se encontraban listas a combatir todavía. Lo singular de este encuentro es lo súbito del inicio del combate. A una distancia de 400 metros, era fuerte la tentación de disparar o empezar un ataque por cualquiera de ambos bandos. Cerca de las 2:30 de la tarde,
Las tropas más próximas a la línea de defensa peruana escucharon un tiroteo proveniente de dicha línea, quizá en tentativa de detener al general Baquedano a tan corta distancia. Los chilenos, tomados por sorpresa, corrieron a sus campamentos a tomar sus fusiles y responder a la fusilería enemiga. El armisticio fue roto y la batalla de Miraflores comienza súbitamente por el ala derecha peruana contra las fuerzas de la División Lagos. Asimismo, en la batería Ugarte, hicieron fuego los Parros de 100 libras contra los buques chilenos que respondían al cañoneo, mientras que se enfilaron los Rodman de 125 en dirección a la infantería chilena. Cáceres, para evitar que el flanco del primer reducto fuese rodeado, ordenó a Leca enviar a proteger la grieta de Armendáriz. Salió la cuarta del número 2 de reserva, donde se encontraba quien sería futuro presidente del Perú, Augusto Leguía. Una fuerte arremetida de los batallones Jauja y guarnición de Marina hacen retroceder a los chilenos hacia los setos y tapias para resguardarse. El caos y el desorden cundió en las filas chilenas entre algunos soldados ebrios, armados y desarmados. La artillería hubo de retroceder su posición ante una inminente retirada. Las fuerzas de Cáceres y parte de la división de Suárez avanzan. La división Lagos fue completada con el Aconcagua y apoyada por la batería de Velázquez para evitar que la tropa fuese atropellada. La munición en el lado peruano escaseaba. Entonces Cáceres envía a 2 oficiales a pedir municiones y refuerzos, pero ninguno regresa. El general Pedro Silva Gil había sido herido en una pierna y el jefe de la reserva, Echenique, se encontraba en Vázquez. La caballería peruana sale en apoyo de la infantería, pero se regresa al ver el avance de la caballería chilena. Habíase combatido cerca de 1 hora cuando se estableció una pausa. Se escuchaba victoria en las filas peruanas por este momentáneo progreso, y aprovechando esa situación, los peruanos retroceden para ser reforzadas con más tropas de la tercera división. La reserva chilena llega en apoyo a la división de Lagos y reanudan el combate. Los Zapadores y Valparaíso atacan a la división de Cáceres, mientras el tercero de línea al fuerte Alfonso Ugarte. La batalla comenzó una nueva etapa de manera más reñida y generalizada. Solo un batallón de Canevaro y la derecha de Suárez se unieron al encuentro, y sin el refuerzo que Cáceres esperaba del ala izquierda, hubo de retroceder la línea defensiva. Durante la acción de guarnición de Marina, su comandante Juan Manuel Fanning es herido de gravedad en el estómago y moriría en la madrugada del día siguiente. La división de Lynch avanza en apoyo de la tercera división, completada con el Bulnes. Entraron sucesivamente en combate el segundo, cuarto de línea, Atacama, Talca, Chacabuco y Coquimbo, sumando unos 4.500 efectivos. Asimismo, la segunda brigada de la segunda división de Barbosa ataca la división de Dávila y crea una brecha entre los reductos 5 y 6. La primera brigada de la segunda división de Lynch avanza y apoya el ataque de la primera división. A las 5:15, Pierola disolvió el ejército y huyó del campo de batalla con su guardia personal, habiendo ordenado al flanco izquierdo permanecer en sus puestos. Por el lado chileno, el coronel Barceló queda herido de gravedad en el cuello, siendo reemplazado por el teniente coronel Demófilo Fuensalida, comandante del Santiago como jefe de la segunda brigada. La resistencia peruana en los reductos y la línea se defendieron hasta ir agotando las municiones, momento en que apagaban sus fuegos, pidiendo y esperando vanamente los refuerzos del ala izquierda. Los chilenos entraron por la línea, flanquearon y rodearon los reductos. Durante la refriega, Cáceres es herido en la pierna derecha y pierde a todos sus ayudantes, entre ellos Torres, Paz y Retis. Entre los heridos, José Salvador Cabero y los capitanes Augusto Bedoya, Eduardo Leca y Joaquín Castellanos. El joven Manuel Bonilla, de 13 años, quien estaba encargado de repartir las municiones en la reserva, toma un fusil y entra en combate. Herido, siguió combatiendo hasta que una granada Shrapnel acabó con su vida. Narciso de la Colina, en el Reducto 3, comandando el batallón 6 de la reserva, recibió varios tiros de fusil. A las 6 de la tarde, el ataque general chileno combinado con artillería de campaña y naval doblegan a las fuerzas peruanas y se declara la derrota del ala derecha peruana.
Con la llegada de los regimientos Buin I de Línea y Chillán, las fuerzas peruanas del reducto número 5 se repliegan. En ese momento, el comandante del Atacama, Juan Martínez, se apea del caballo para ver el retroceso, cuando recibe un disparo en el estómago y queda herido de gravedad, perdiendo la vida al día siguiente. A las 6:30, Fuenzalida llegó a la estación de Miraflores con el Santiago. Detienen un tren artillado que se dirigía al lugar. Las baterías de la Merced fueron dinamitadas por sus propios defensores ante la llegada de fuerzas chilenas. Más tarde, cesan sus fuegos las baterías ubicadas en los cerros San Cristóbal y San Bartolomé. Las fuerzas peruanas se repliegan a Lima. Así como en Chorrillos, los peruanos que se quedaron en Miraflores combatieron la acometida de los chilenos que entraron en él. La lucha se entabló casa por casa. Fuera de estas, los peruanos se defendían desde barricadas improvisadas con talegones, y las minas volvían a ocasionar estragos en las fuerzas chilenas. Con el bombardeo naval, los defensores fueron desalojados y se facilitó la ocupación. Los heridos fueron repasados y otros prisioneros fusilados. Miraflores sería saqueado e incendiado. La oficialidad chilena ordenó prender fuego los depósitos de alcohol para evitar mayores desmanes de la tropa, orden que no fue cumplida en su totalidad. Las naves peruanas del Callao fueron hundidas por los mismos peruanos, por orden del gobernador Germán Astete. Desde las lanchas artilladas de las fuerzas sutiles, el submarino Toro y los más importantes buques Unión, Atahualpa y el transporte capturado a Chile, el Rímac. Murieron un gran número de italianos. La embajada italiana, así como las demás extranjeras, se manifestaron como neutrales. Los italianos que dirigían las minas que estallaron en Miraflores en apoyo a las fuerzas peruanas fueron obligados por los oficiales chilenos a detonarlas. Estas fueron las bajas en el lado peruano, las cuales varían según distintas partes y versiones. Mientras, esas fueron las pérdidas en el lado chileno, entre muertos y heridos. Durante los días siguientes se gestionó y aconteció la ocupación chilena de la capital. Tras la derrota del ejército peruano, el alcalde de Lima, Rufino Torrico, junto a diplomáticos extranjeros, se unió con el general chileno Manuel Baquedano en Chorrillos el 16 de enero, donde solicitaron la rendición pacífica de la capital peruana para evitar mayores derramamientos de sangre. Baquedano aceptó la propuesta bajo la condición de que la rendición fuera incondicional y que las fuerzas peruanas depusieran las armas en un plazo de 24 horas. Abel du Petit-Thouars, J.M. Stirling y Zambrano, almirante francés, inglés e italiano respectivamente, preocupados por la protección de los neutrales, firmaron una resolución llamada Memorandum de Tallinn. Contrario a la supuesta amenaza de Petit-Thouars a Baquedano, respecto a no poder contener a sus cañones en contra de los leones, se sabe hoy que las reuniones fueron totalmente diplomáticas, sin entrar en dicha clase de ultimación. La famosa frase de Petit-Thouars sería realmente dicha durante una reunión entre representantes extranjeros y no durante la entrevista con Baquedano. La preocupación de los extranjeros por sus propiedades comenzó desde el término de la batalla de Chorrillos y San Juan, cuando las tropas chilenas ocuparon y saquearon Chorrillos y Barranco, cometiendo toda clase de saqueos y abusos contra población civil, ya sea peruana o extranjera. 3 italianos de la bomba Garibaldi, que intentaban contener los incendios, fueron fusilados por los chilenos. En las costas peruanas, el gobierno ordenó la destrucción de buques y baterías para evitar que cayeran en manos chilenas, mientras la ciudad de Lima sufría desórdenes y saqueos, especialmente en el barrio chino, cometidos por soldados peruanos en retirada y delincuentes. El entusiasmo que alguna vez se vivió en la sociedad limeña durante la ocupación se vio totalmente opacado. El ánimo era depresivo y no había conocidos entre diversas familias que no estuvieran de luto. En pleno verano, las mujeres salían a la calle a hacer sus quehaceres, vestidas de negro, o se casaban de luto. Era común un fuerte temor en la población por el saqueo. Se vivió un entorno tenso, donde la alza de precios en los alimentos generó disturbios. La lucha de clases, la desigualdad social y la fuga de presidiarios provocaron saqueos y escaramuzas en Lima y el Callao. Muchos civiles abandonaron la ciudad, otros se refugiaban en viviendas o edificios extranjeros, los cuales se confiaba quedarían impunes del saqueo. Algunas otras viviendas izaban banderas extranjeras para protegerse. Parte de estos desmanes fueron provocados por las tropas de Luis Germán Astete, que trajo del Callao.
Tras el fracaso de una revolución ante la cesión de las peticiones chilenas, la agresión fue principalmente contra civiles chinos y algunos almaceneros italianos. Para ello, se formaron comisiones extranjeras conjuntas con civiles para repeler estos asaltos. Cruentos combates callejeros acontecieron. El lunes 17 de enero, entre organizaciones de colonias extranjeras y civiles contra saqueadores, quedaron fusilados cerca de 700 atacantes. Este tipo de acontecimientos sucedían desde el inicio de las batallas más importantes, el desorden y la crueldad entre la población. Los chinos, en pésimas condiciones, tratados como esclavos, que habían sufrido toda clase de abuso de parte de quienes serían sus propietarios, se unieron al ejército chileno como apoyo, reconocimiento, espionaje, enfermeros, guías, desactivadores de minas, entre otras funciones. Contrario al romanticismo de la liberación de los chinos esclavos por parte del ejército chileno, se sabe que así como los chilenos discriminaban a los peruanos por considerarlos raza débil e inferior, el mismo sentimiento se compartía hacia los chinos, siendo de esta forma como los describen. La liberación de los chinos no fue un acto de solidaridad, sino un recurso aprovechado por los chilenos para combatir al Perú. Y el contraste al final de la guerra nos dará una visión nada romantizada de la historia respecto a dicha liberación. En un video exclusivo de los chinos en la Guerra del Pacífico hablaré más detalles al respecto. Las tropas chilenas entraron en Lima en completo orden y ocuparon estratégicamente distintos puntos de la ciudad, incluyendo el Palacio de Gobierno y la Plaza de Armas. En esos días se mantuvo la disciplina militar, evitando mayores desmanes por parte de las fuerzas chilenas, lo cual contrastó con el caos que precedió su entrada. Sin embargo, la ocupación también significó la imposición de fuertes contribuciones económicas y la incautación de recursos esenciales para el esfuerzo de guerra chileno, lo que generó descontento y resistencia pasiva entre los limeños. Respecto al gobierno peruano, el 22 de febrero de 1881, un grupo de notables eligió a Francisco García Calderón como presidente provisional en Magdalena, que quedó como territorio libre y fuera de la autoridad chilena. Para el 5 de septiembre, Patricio Lynch, comandante de la ocupación, ordenó el desarme de las tropas acantonadas en Magdalena, Miraflores y Chorrillos, lo cual se verificó sin resistencia, quedando las armas y municiones en los cuarteles chilenos. Al negarse a firmar un tratado con desmembración territorial, García Calderón fue apresado y deportado a Chile, a bordo del Cochrane, el 6 de noviembre del mismo año. Debido a esto, Calderón es conocido como el presidente cautivo. El 15 de noviembre, García Calderón fue sucedido en el gobierno provisional por el contraalmirante Lizardo Montero Flores, quien comenzó negociaciones con el gobierno chileno. Sin embargo, al negarse la cesión de territorios, trasladó el Congreso a Arequipa, donde siguió sus funciones hasta el 28 de octubre de 1883. Una vez finalizada la batalla de Miraflores, el dictador Nicolás de Piérola disolvió el ejército peruano, por lo que para Chile, dicho ejército ya no existía, y cualquier fuerza de resistencia era considerada pirata o montonera, no sujeta a leyes de guerra y por ende debían ser pasados por las armas si eran derrotados. En su escape a la sierra, Piérola se encontraba en Ayacucho y no tuvo reconocimiento, por lo que dimitió en Tarma el 28 de diciembre y partió a Europa. Más allá de la diplomacia y los aspectos generales de la ocupación, varios intentos de resistencia por parte de la población eran rápidamente opacados y terminados. No por ello dejaron de haber ejemplos impunes. Uno de estos actos fue la destrucción del Hotel Terry, el cual se salvó inicialmente del incendio en Chorrillos, porque era usado por los chilenos como almacén de armas y objetos saqueados. Pero en febrero de 1881, Ángel Camacho, un trabajador del Club Lima, hoy Regatas, apodado Víbora por su agudeza, atacó el hotel ocupado, haciendo explotar una carga de dinamita que destruyó el edificio. Camacho no pudo ser atrapado. Asimismo, comisiones bastante cautelosas dentro de la ciudad se encargaba de llevar armas ocultas y hasta un cañón. Una de estas fue la de Antonia Moreno, desde la capital a la sierra, para reforzar las fuerzas de Cáceres. Uno de los aspectos más polémicos de la ocupación fue la sistemática expropiación de bienes culturales peruanos. El saqueo por parte de los chilenos se hizo tanto en viviendas como en mansiones de jefes peruanos, museos, universidades y otros sitios importantes. Se llevaron miles de volúmenes, incluyendo obras de valor incalculable,
así como objetos históricos y científicos. Era el botín de guerra que los chilenos esperaban con la ocupación. De los 55.000 libros saqueados de la Biblioteca Nacional, 10.000 llegaron a Valparaíso, otros 40.000 fueron vendidos como baratijas o llegaron a ciudades chilenas de origen de los altos mandos de los ocupantes. La prensa chilena de entonces criticaron duramente el saqueo, alegando que la guerra no era contra el patrimonio. El gobierno de Domingo Santa María, ante la presión de la prensa, ordena a Lynch detener el traslado de los bienes patrimoniales. 3.788 libros fueron devueltos en 2007 y 700 en 2017. Tras el regreso de Baquedano a Chile, se sucedieron los generales Cornelio Saavedra y Pedro Lagos en el comando y gobierno de la ciudad. El 17 de mayo, el gobierno chileno designó al contraalmirante Patricio Lynch como general en jefe del Ejército de Operaciones y jefe político del Perú. La ocupación chilena de Lima duró hasta 1883, cuando se firmó el Tratado de Ancón, poniendo fin a la guerra y a la ocupación militar de la capital, aunque las secuelas culturales y económicas se sintieron en el Perú durante años posteriores. Con el Perú disgregado o desmembrado se vería un escenario de la siguiente manera. Estaban las fuerzas chilenas, comisionadas por expediciones para buscar los focos de resistencia peruana, dar con Cáceres su principal oficialidad y acabar con él, para dar fin al conflicto. Del otro lado, las fuerzas peruanas al mando de Cáceres contaban con algunas fuerzas militares remanentes, así como del centro, siendo en su gran mayoría indígenas y montoneros, armados rudimentariamente con elementos agrícolas, tuviendo que capturar armamento en cada enfrentamiento. Usarían tácticas de guerrilla, provocar el mayor daño posible, hostigar y retirarse, hasta desgastar las fuerzas contrarias. Asimismo, se encontraban pierrolistas y posteriormente iglesistas, quienes bajo el nombre de sus respectivos jefes irían en contra de Cáceres ya sea por liderazgo, en el caso de los pierrolistas, o poner fin a la guerra en el caso de los iglesistas. Las montoneras, que si bien se tiene un concepto más a favor de Cáceres, lo cierto era que habían también aquellos que espiaban a favor de Chile, recibiendo pagos para ello. La población civil se encontraba presa en el fuego cruzado, y todos los que se unieran al lado de Cáceres sufrirían los abusos y excesos de las fuerzas chilenas, así como también del cobro de cupos o impuestos de guerra. Del mismo modo, conspiradores contra Cáceres eran también pasados por las armas, al ser descubiertos. Entre aquellos que oficiaban de espías, habían peruanos, extranjeros como italianos y los ya mencionados chinos. Como vemos, este nuevo escenario de la Breña nos da un contexto muy distinto a los antes vistos en las anteriores campañas. La caída de Lima significó el inicio de una guerra mucho más sangrienta, que se prolongó 2 años más, hasta su término en 1883.